Muy buenos días, bendiciones para todos los hijos de YouTube. Gracias por su compañía, por estar nuevamente acá eh, en este día de estudio de la palabra, donde vamos a continuar con el tema del reinado milenial de Yeshua, de lo que se tiene que preceder para que suceda ese día tan especial. La semana pasada logramos ver y comprender que, que el día del Señor es distinto al día del Mesías. Por lo tanto, nosotros debemos estar esperando el día del Mesías, que es el inicio al reinado milenial de Yeshua. Por lo tanto, mis amados, les doy la bienvenida, les agradezco mucho estar ahí presentes y vamos a empezar con una oración para dar inicio al estudio. Padre eterno, amado YouTube, gracias te amo a ti por este día más de vida con el cual nos bendices. Gracias por esa presencia tuya en nosotros, la cual nos lleva a sentirnos parte de tu pueblo, nos lleva, Padre Santo, también a que podamos nosotros estar tranquilos, en paz, sabiendo que eres tú nuestro proveedor, que eres tú quien nos sostiene, nos libras de todo mal, nos guardas y nos proteges como parte de tu amada. Padre Santo, queremos que seas tú tomando en control cada palabra, cada acto, cada situación en nuestras vidas, porque solo así podremos entender y comprender que estamos andando en la verdad. Amado YouTube, bendice nuestros hogares con tu espíritu, con esos 7 espíritus de Isaías 11, donde lo necesitamos para poder obrar correctamente, tomar las decisiones adecuadas, porque solo así seremos parte de tu pueblo. Que tu temor, que el temor a ti, Padre Santo, sea lo que prevalezca en nuestras vidas. Que seamos ese pueblo que refleje tu presencia, pero que también, Padre Santo, sea firme contigo, con tu palabra y con lo que tú anhelas de todos nosotros. Padre Santo, te amamos con todo nuestro corazón. En el nombre de tu Hijo Yeshua, amén y amén. Bueno, mis amados, entonces, la semana pasada iniciamos un poquitico lo que tenía que ver con el tema de la resurrección de los muertos. Entonces, hoy vamos a continuar precisamente con ese tema de la resurrección de los muertos, ya que va a ser, se puede decir, el hecho más importante en la historia de la humanidad cuando se dé esa situación. Sabemos o leímos en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 15 al 16 que cuando venga Yeshua en el día del arrebatamiento, que es en el día del Mesías, Él se va a presentar a toda la humanidad en el cielo. Y estando allí, cuando todos lo estamos mirando, se va a dar la resurrección de los muertos. Se van a levantar aquellos muertos o aquellas almas que están durmiendo y que creyeron en el Mesías. Que en el momento de escuchar la séptima trompeta, ese sonido que se va a escuchar en todo el mundo, es cuando la voz de un arcángel va a proclamar la resurrección de los muertos. Vamos a ver hoy aquellos que son llamados los muertos en el Mesías,
¿Quiénes son? El profeta Isaías en Isaías 26 nos dice lo siguiente. Entonces, en el libro de Isaías, capítulo 26, leemos. Versículo 1. En aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y antemuro. Y en los versículos 19 al 21 dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Aquí, Yeshua nos está hablando, aquí se nos está hablando el profeta Isaías, que cuando Yeshua vuelva en aquel día, no habla de Yeshua, habla del Mesías, realmente. Que cuando el Mesías vuelva en aquel día, cuando suene la séptima trompeta, entonces los muertos van a vivir nuevamente. En todo el capítulo 15 de 1 Corintios es precisamente el capítulo que el apóstol Pablo escogió para hablar sobre la resurrección de los muertos. Entonces, en 1 Corintios capítulo 15 se nos dice lo siguiente. Versículos 51, vamos a leer los versículos 51, 52 y 57. Dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En el versículo 57 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Entonces, acá lo que nosotros estamos viendo es una profecía, es algo que va a suceder en aquel día. Ya sabemos que aquel día va a ser el día en el cual suene la trompeta, la séptima trompeta, y se van a levantar los muertos. Es el día en el cual Yeshua se va a aparecer a toda la humanidad en el cielo y va a recoger a su pueblo amado, al que ha creído en él. Entonces, aquí nosotros estamos viendo que lo que se va a levantar de la tierra es en alma y en espíritu. Es en un abrir y cerrar de ojos, donde las almas que se levanten van a ser reunidas con Yeshua en el cielo de una manera incorruptible. Esto es muy importante, porque hay muchas personas que piensan que su vida puede estar muy en paz si comen cualquier cosa, si dicen cualquier palabra, si dicen groserías, si hablan cosas negativas, si creen en la manera que ellos creen, no como a Dios le agrada, si celebran el Shabbat cuando ellos creen, no cuando Dios lo estipula. Mejor dicho, si no son fieles a la palabra. Se nos dice que se van a levantar y a resucitar de manera incorruptible, porque va a haber una transformación de cuerpos. Pero también se nos enseña en Eclesiastés, en el capítulo 12, que toda alma se va a levantar es porque es el espíritu de santidad
el que la va a tomar y la va a poder levantar. Pero solo el Espíritu de Santidad vive en aquella persona que tiene un cuerpo, un templo preparado para ese Espíritu. No se va a levantar cualquier templo, ni cualquier cuerpo, ni cualquier alma. Solamente los que han muerto en el Mesías y han sido obedientes a la palabra del Eterno. Ahora, estos muertos en el Mesías los podemos comprender así. Primero, aquellos que conocieron a los primeros que van a resucitar, porque hay varios segmentos también para levantar los muertos. ¿Quiénes van a ser los primeros que se van a levantar? Los que creyeron en Yeshua antes de que él naciera. Entonces muchos dirán, pero ¿cómo así? Antes de que él naciera están Abraham, Moisés, Adán, bueno, todos los patriarcas, todos aquellos que nos habla la Biblia. Y ¿cómo podemos nosotros comprender que ellos, sin conocer a Yeshua, creyeron en él? Romanos capítulo 10, versículo 9, nos dice lo siguiente. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo le dejó un mensaje a todos los hebreos que vivían en Italia, que vivían en Roma, y les dijo lo siguiente. Romanos capítulo 10, versículo 9. Si confesares con tu boca que Yeshua es el Mesías y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Entonces, aquí lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que, independiente de conocer o no conocer a Yeshua, creer en él es primordial. Entonces vamos a ver cómo precisamente las personas del llamado Antiguo Testamento creyeron en Yeshua, ¿cierto? Vamos a ver cómo fue eso. Abraham, Moisés, todo el pueblo de Israel, a ellos se les reveló que el Mesías iba a venir con una recompensa para ellos. Los santos del antiguo pacto sabían que ellos necesitaban de una promesa para llegar a la perfección con Dios. Y esa promesa se les iba a dar a través del Mesías, el cual iba a venir en un tiempo a resucitarlos y a transformarlos, porque ellos creyeron y fueron justificados por la palabra. Entonces, si todos los patriarcas, todas esas personas del pueblo del Eterno creían en la palabra de Dios, sabían que iba a venir un Mesías de parte de Dios a salvarlos y a liberarlos de la muerte. Claro, ellos lograron entender algo, y es que el Mesías es la palabra de Dios hecha carne. Así iban a ser justificados mediante su emuná en el Mesías. Ahora, todos aquellos que murieron antes de Yeshua, antes de su nacimiento, tienen una esperanza, y es que ellos duermen sabiendo que algún día van a ser despertados. Y esto es
Esto es algo muy importante porque esto desarrolla es la bitajón, la forma de creer correctamente. Una cosa es creerlo, decirlo, pero no sentirlo. Otra cosa es creerlo, decirlo y sentirlo. ¿Cómo se siente? Vamos a ver cómo se siente porque es muy importante que todos nosotros podamos saber cómo podemos reflejar ese sentir. Porque así fue como lo sintieron el pueblo de Israel que no lo conoció. Ni supo ni siquiera que iban a hacer, pero sabían que había un Mesías. La mejor forma de expresarlo era cuando ellos iban a batalla, a pelear, sin miedo, sin temor, porque sabía que iban a ser resucitados en el tiempo postrero. El pueblo de Israel tenía algo, y era que no le tenían temor a la muerte. Que ellos sabían que Dios podía levantarlos de una tumba. Que ellos sabían que hay una promesa en la cual el Mesías en los tiempos posteriores iba a levantar a ese pueblo fiel, obediente, a ese pueblo que siempre ha creído en la palabra del Eterno. Así que ellos saben por la misma palabra del Eterno que se van a levantar de un sueño, que solamente iban no a morir sino a dormir. Ahora, la palabra nos dice que todos seremos transformados, todos juntos, pero primero los que duermen. Ellos van a recibir ese cuerpo perfecto, sin mancha, ese cuerpo que los va a llevar a ser parte del reino de Dios. Pero ese cuerpo solamente va a ser dado a aquellas personas que han aceptado las buenas noticias del Evangelio, aquellas personas que creen en el reino de Dios, que lo han puesto en práctica en este mundo, que son fieles y obedientes a la palabra, y que es así donde ellos, por esa fidelidad y por esa forma de creer correctamente en el Mesías, van a recibir lo que se nos dice en 1 Corintios 15:40, que son cuerpos celestiales. Esos cuerpos celestiales son los que nos van a permitir ser parte del reinado milenial. Estos cuerpos que tenemos nosotros van a yacer aquí en la tierra, pero nuestra alma y nuestro espíritu se van a vivificar con un cuerpo celestial cuando venga Yeshua a empezar a reinar esos 1000 años. ¿Por qué es importante también eso? Porque resulta que se nos dice que en esos 1000 años no va a existir la muerte. Y si no va a existir la muerte, entonces los cuerpos que tenemos son cuerpos que han sufrido de enfermedades, que han sufrido de situaciones que lo han llevado a que se desgaste. Entonces, claro, nosotros no podemos entrar con un cuerpo manchado, impuro, lleno de inmundicias al reinado milenial. Es por eso que tenemos que ser transformados con cuerpos celestiales. Ahora, aquí voy a tocar algo duro para todo el mundo, algo muy duro para todas las personas que de alguna u otra manera se les ha fallecido un familiar. Y es, muchos dicen, ay, pero es que, no, es que mi papá, mi mamá, mi hermano, mis hijos, en fin, el que sea, ya está en el cielo, murió, pero es que era tan bueno, es que yo sé que está con Diosito, yo sé que está allá, es un angelito. Siento decirles a todos que eso es mentira, que eso es falso. Mateo, vamos a leer esta parábola.
Mateo capítulo 19, del 16 al 30. Dice así. Entonces vino uno a Yeshua y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Yeshua le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. El muchacho le dijo: ¿Cuáles? Y Yeshua respondió: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Yeshua le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Yeshua dijo a sus discípulos: De cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Yeshua les dijo: Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Yeshua le dijo: De cierto os digo que en la regeneración, oiga pues, Yeshua está hablando de la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, o sea, estamos ahí, nos está diciendo exactamente el tiempo, porque Yeshua se va a sentar en el trono solamente cuando aparezca en el cielo para el arrebatamiento. Vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Aquí Yeshua está hablando y está haciendo una clara referencia a varias cosas. Primero, solo hay uno bueno, y es Yud-Heh-Vah-Uh. Ni siquiera Yeshua se considera bueno. Entonces, porque hay gente que todavía aún así dice: es que yo sé que era tan bueno, falleció, no, él va a estar en el cielo. No, eso es una vil mentira que se quiere decir cada uno. Segundo, para entrar a ser parte del reino de los cielos, Yeshua lo dijo claramente: hay que guardar los mandamientos. Si no se guardan los mandamientos, si no hay emuná, o sea, obediencia y fidelidad, no se puede ser parte del reinado milenial. Tercero, para ser perfecto, nuestro Padre Celestial, a través de Yeshua, nos está diciendo que hay que compartir con el menesteroso, con el pobre, con el necesitado. Y cuarto, para Dios todo es posible. El que anda con Dios no necesita de riquezas, porque con Dios lo tiene todo. Con Yud-Heh-Vah-Uh lo tiene todo. Ahora, Yeshua nos está hablando en el versículo 28 de la regeneración.
Y nos está mostrando precisamente que todos vamos a recibir ese cuerpo nuevo, sin mancha, puro, santo, para ser parte de ese reinado milenial junto a Él. También ahí Yeshua le está diciendo a los 12 discípulos algo muy importante. Y es que ellos van a venir a reinar junto con Él, junto con Yeshua. Y van a ser levantados, van a ser regenerados, para que así puedan estar vivos y presentes en ese momento del reinado, de ese reinado milenial, donde los 12 discípulos, y eso lo vamos a ver ahorita más adelante, los 12 discípulos representan a las 12 tribus de la casa de Israel. A esas 12 tribus que van a ser parte del concilio milenial, del concilio celestial, el cual está conformado por 24 ancianos. Esos 24 ancianos son los 12 hijos de Jacob más los 12 discípulos de Yeshua. Y así van a juzgar como las 12 tribus de Israel. Y esas 12 tribus están compuestas por el olivo natural, o sea, los descendientes de sangre de Israel, más todos aquellos que hemos sido, que hemos creído en esto, que somos el olivo silvestre injertado en el olivo natural. Así que cuando nosotros decidimos amar a Yud-Heh por encima de todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, tenemos que tomar una decisión, y es ser parte de una de las 12 tribus del pueblo de Israel. Si realmente yo quiero estar con Yud-Heh, tengo que pedirle que me injerte en su pueblo. No soy colombiano, no soy estadounidense, no soy de ningún país del mundo. Soy del pueblo del Eterno. Y ese pueblo tiene que ver con las 12 tribus del pueblo de Israel. Ahora, se nos dice que no hay nadie por encima de Dios, ni padre, ni madre, ni hijos, ni hijas, ni esposo, ni esposa, ningún familiar, nada material, ninguna propiedad. Ya que al nosotros colocar a Yud-Heh por encima de todo, nos va a dar una gran recompensa, un gran galardón, y es la vida eterna con Él. Así que solo aquellos que hayan aceptado el Evangelio, las buenas noticias por medio de Yeshua, esas que nos indican que vamos a estar con ellos en la eternidad, que vamos a recibir un cuerpo nuevo que está diseñado para poder ser parte de la santidad del Eterno, y así estar por siempre con Yud-Heh. Eso es emuná, eso es creer, confiar, ser obediente y fiel a los mandamientos. Ahora, si una persona fallece hoy, su alma, ¿qué le puede suceder? Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. Vamos a leer la parábola del rico y Lázaro. Entonces, versículos 19 al 31 dice lo siguiente: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico.
y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que cuando murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden de allá pasar acá. Entonces le dijo el rico: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Aquí vemos que hay 2 lugares establecidos para todos los que fallecen. Uno es el seno de Abraham, el otro es el Hades. Aquí Yeshua nos está contando la historia, no es una parábola, es una historia de 2 hombres, el uno rico y el otro es un mendigo, es Lázaro. Los 2 fallecen y conforme a sus obras son puestos en un lugar cada uno. Esas obras tienen que ver con la intención que hay en el corazón de cada uno. Esas obras nos llevan a recibir una recompensa a lo que se hace en esta tierra, en este mundo. Y esa recompensa es a donde va a ir el alma después de que fallece. El seno de Abraham o el Hades son los lugares que están destinados para todas las almas. Y es allí donde van a esperar hasta el día del juicio final. Esos son los lugares donde todos, vivos y muertos, bueno, el juicio final es el lugar donde todos los vivos y muertos nos vamos a presentar ante Yud-Heh y ante Yeshua. Ese es el trono blanco donde vamos a rendir las cuentas con respecto a nuestra emuná y nuestra bitajón, aquello que desarrollamos en este mundo. Ahora, hay un tema que voy a dejar para después, el tema de la reencarnación, porque ese tema también es algo que debemos tocar, y más sabiendo que ya estamos en la última etapa de la última rueda de reencarnación. Y es la última oportunidad que Dios nos da de volver a este mundo para hacer lo correcto. Pero eso lo vamos a ver después. Nosotros, como pueblo del Eterno, debemos saber que Yeshua, cuando vino en su primera venida, completó la obra como el Mesías Ben Yosef, ya que cuando él, Yeshua, murió y descendió al Seol, llevó sobre sí todo pecado, toda enfermedad, toda maldición, llevó cautiva toda cautividad. Y al tercer día, Dios, Yud-Heh, le levantó de los muertos.
le levantó por amor. Le levantó porque se dio cuenta que era el único que había podido ser obediente, ser fiel a la palabra. El único que realmente lo quiso así desde lo más profundo de su corazón. Y es así como Yud-Heh levanta a Yeshua entre los muertos, le resucita para derrotar la muerte como castigo eterno. Así que es por eso que se nos enseña que todo aquel que crea en Yeshua, que lo confiese a Él como su Señor y su Salvador, y que crea que Dios, Yud-Heh, levantó de los muertos a Yeshua, entonces esa persona será salva. ¿Salva de qué? Salva del día de la ira de Yud-Heh, salva del día de la condenación eterna en el Hades, en el lago de fuego, en el infierno. Así que si una persona fallece, no importa si su cuerpo se descompone, se lo comen los gusanos, no. Lo que realmente importa es lo que esa persona haya creído, lo que esa persona las decisiones que haya tomado en su vida con respecto a Yeshua, a Yud-Heh, si confesó y fue testimonio de las palabras de Yeshua, si creyó en el madero, en lo que Yeshua hizo allí, si cree en el día del Mesías, en lo que va a suceder en ese día de arrebatamiento, porque todos los que duermen en el Mesías se van a levantar y se van a reunir con ellos y con Él en los cielos, y van a recibir ese galardón, esas vestiduras nuevas, sin mancha, y así ser parte del reinado milenial. Ahora, vamos a leer el orden de la resurrección. En Daniel, en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En el libro de Juan, capítulo 5, versículo 28 y 29, dice lo siguiente. Juan, capítulo 5, versículos 28 al 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vale, pues. La resurrección va a ser para vida eterna o para condenación eterna. En 1 Corintios 15, versículo 23, se nos dice que en el día del Mesías se va a dar un orden en las almas a resucitar. Primero, los que creyeron en el Mesías, solo por revelación. Esa revelación que nos es dada por el Espíritu Santo. Aquellos que no conocieron a Yeshua, o sea, que nacieron antes del nacimiento de Yeshua, desde Adán hasta el nacimiento. ¿Vale? Pues. Y estas personas son personas que han creído en el Mesías solamente porque el Espíritu Santo se los ha puesto a ellos en su corazón. ¿Cómo creyó Adán en Yeshua? Vamos a leerlo. Génesis, o el libro de Bereshit, capítulo 3,
versículo 21. Dice, en contexto, Adán y Eva desobedecieron a Dios, tomaron del fruto prohibido, se escondieron porque sabía que la habían embarrado. Y ya Dios cogió, los juzgó a ellos, los regañó, a la serpiente también, mejor dicho. Y dice así, versículo 21 del capítulo 3 de Génesis, o Bereshit. Y Yud-Heh-Vah-He, Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios hizo vestidos de piel para cubrir o vestir a Adán y Eva. Les hizo vestiduras nuevas. O sea que para que Yud-Heh-Vah-He pudiera hacer esas vestiduras nuevas, tuvo que también hacer un sacrificio de un animal. Ese sacrificio de ese animal conllevó a la carne y a la sangre. Con la carne los cubrió, con la sangre también los cubrió. Y eso fue para cubrir su pecado, su vergüenza. Y ahí fue la primera vez que se dio un sacrificio. Ese animal estaba representando a Yeshua. Entonces, cuando nosotros leemos este pasaje, lo que estamos leyendo es la representación de Yeshua sobre la humanidad, lo que iba a venir a ser. Ya que recordemos que la palabra Adam significa humanidad. ¿Cómo creyó Noé en Yeshua? Ustedes pueden leer todos los capítulos 6, 7 y 8 y 9 del libro de Génesis. Pero en Bereshit, capítulo 7, versículo 17, dice: y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Aquí podemos nosotros ver algo muy hermoso. Ya se los dije una vez, espero que ustedes lo tengan en su corazón y sepan de qué estamos hablando. El arrebatamiento. Esos versículos que hablamos, que leímos, son los que tienen que ver con el arrebatamiento, lo que va a suceder. Ahí en ese mismo capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 15 lo siguiente: vinieron pues con Noé al arca de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Yud-Heh-Vah-He le cerró la puerta. Acá sí quiero ser muy claro, muy claro. Y es que los que vamos a ser arrebatados son los que tenemos el espíritu de vida en nosotros. Pero también se nos dice que vinieron de dos en dos, macho y hembra. O sea, no hay cabida para cierta comunidad. No lo puedo decir porque me han quitado más de 10 videos en Face. Entonces no lo puedo decir a raíz de eso porque necesito que este video quede acá. ¿Cómo creyó Abraham en Yeshua? En todo el pasaje de Génesis o Bereshit, capítulo 22, del 1 al 19, encontramos el sacrificio de Abraham cuando lleva a su hijo Isaac a sacrificarlo en la piedra. Allí Abraham le quiere demostrar a Dios que cree en él, que confía en él,
que le ama tanto que puede entregar a su hijo Isaac en sacrificio. Lo más interesante que podemos nosotros encontrar acá es la forma como Abraham cree en Yeshua. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 22, versículos 5 al 8. Y no solamente estoy hablando de Abraham, Isaac también creía en Yeshua. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Esta es una de las muestras de mayor fe en Yeshua, una de las mayores declaraciones en la antigüedad, porque Abraham le respondió a Isaac: Dios se proveerá. Bueno, después le enseñaré bien lo que es la palabra proveer, Jireh, que significa más Dios verá. Aquí podemos nosotros entender que Isaac en ningún momento se rehusó o se fue en desobediencia contra su padre Abraham, sino que más bien lo que hizo fue creer en que Dios iba a ver esa situación y se iba a proveer de un cordero. Los dos, Abraham e Isaac, creyeron en Yeshua y sabían que inclusive hasta el último segundo Yud-Heh iba a ver esa situación y los iba a salvar. Yeshua significa salvación. En el estrón hebreo 3468, la palabra Yeshá significa libertad, liberación, pero también significa prosperidad. Sabemos que los que durmieron en el Mesías son las primicias, son los primeros que van a resucitar, no los que durmieron después de conocer al Mesías, no. Los primeros en resucitar son los que durmieron creyendo en el Mesías sin conocerlo. Y eso es algo mucho más agradable para el Eterno. Después de que resuciten todos aquellos que creyeron en Yeshua como Mesías antes de que él naciera, después los que van a resucitar son los que fueron los siervos de Yeshua, o sea, los apóstoles, los seguidores, todos los siervos de Yeshua, los que han creído en él después de que él nació, después de su primera venida. Y por último, los que no conocimos a Yeshua cuando nació y cuando vino en este mundo, sino los que hemos creído en él a través de la palabra, a través de los testimonios de los evangelios, a través de ellos. Los que hemos creído en Yeshua no por el pacto renovado o por el Nuevo Testamento, sino por el Antiguo Testamento, porque lo hemos encontrado allí en la Torá. Ahora, acá quiero hacer un paréntesis, también un poquito delicado. ¿Dónde quedan todos aquellos que creyeron en Yeshua? En Jesús.
Vamos a leerlo. Segunda de Corintios. Vamos a leer el libro de Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 2 al 4. Y yo creo que aquí terminamos la reunión ya. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 2 al 4. Dice, el apóstol Pablo le está escribiendo a los corintios algo. Voy a empezar con el versículo 1, porque es locura. Dice así, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, tolerar. Acá les digo a todos ustedes lo mismo. Confío en mi Padre que ustedes me toleren un poco de locura de esto que les voy a enseñar. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura al Mesías. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera emuná o fidelidad en el Mesías. Porque si viene alguno predicando a otro Yeshua, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien toleráis. ¿Qué quiere decir esto? El apóstol Pablo está diciendo, ojo, tengan cuidado. Les están hablando de otro Jesús. En el hebreo la traducción original es otro Yeshua. ¿Cómo así? ¿Jesús y Yeshua no son lo mismo? Y acá está también no solamente atando Pablo a Yeshua, sino también está diciendo otro evangelio. Oigan muy bien. Hay un evangelio con Yeshua y hay un evangelio con Jesús. ¿Cuál evangelio están escuchando ustedes? ¿Cuál evangelio es el que se ha predicado? Ese evangelio que se ha predicado de la prosperidad. Tengan cuidado. Porque es que la prosperidad tiene que ver con la vida eterna. No con el dinero. Ojo, porque les han predicado de un Yeshua, perdón. Bueno, yo les he enseñado que Yeshua murió en el madero. Y la Biblia nos enseña, la palabra del Eterno nos enseña eso, en muchos pasajes. Pero se enseña que Jesús murió en la cruz. Ojo, porque también se nos habla les he enseñado que Yeshua vino a cumplir hasta la última letra más pequeña de la Torah, a cumplir la Torah, toda la Torah. Pero se nos dice que con Jesús ya no hay que cumplir la Torah, que Él ya la abolió. Se nos dice que les he enseñado que Yeshua nació el 15 de Tishrei, que es el día en que se inicia la fiesta de los tabernáculos. Fue cuando Él nació. Pero Yeshua nació el 25 de diciembre, cuando nacieron todos los Yeshua no, Jesús. Jesús nació el 25 de diciembre, cuando nacieron todos los falsos dioses. Y así me podría quedar toda la mañana hablándoles de todas las incongruencias que hay entre Yeshua y Jesús. Las grandes diferencias. ¿Qué pasará entonces con todos aquellos que han muerto creyendo en Jesús, creyendo en la cruz y no en Yeshua? Eso es algo que vamos a ver la próxima semana. Eso es algo que vamos a comprender y cómo vamos a ayudar a nuestros familiares, aquellos que tomaron esa decisión, fallecieron y
Y se quedaron ahí, en ese punto. El apóstol Pablo predica sobre ese Yeshua que murió en un madero, que cumplió con total obediencia y fidelidad a la Torá, pero que también va a llevar al redil de Yud-Heh, o sea, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, en un camino perfecto hacia el eterno. Yeshua viene a restaurar bueno, el Espíritu Santo, perdón, viene a restaurar las cosas como Dios las quiere que sean desde el principio, para que Yeshua pueda volver y recoger ese pueblo de los 4 rincones de la tierra. Hay una gran diferencia entre Yeshua y Jesús, y es ahí donde nosotros tenemos también una labor, porque los que creen en Jesús no se van a reunir con Yeshua, porque no le van a reconocer, no saben qué es lo que está sucediendo en el momento que esté sonando la trompeta, esa última trompeta. Ahora, cuando suene esa última trompeta, debemos comprender lo que el apóstol Pablo nos ha dicho al respecto en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 17. El término que usa allí el apóstol Pablo para arrebatados es nilakaj, que significa seremos tomados. Así que los creyentes en Yeshua seremos tomados de este mundo antes de que llegue el día del Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Y hasta ahí quedamos, porque la próxima semana vamos a tocar precisamente ese tema de manera profunda, lo que significa el arrebatamiento, de lo que es, de cómo lo debemos entender, cuándo va a ser más o menos, en fin. Padre Celestial, amado Yud-Heh, gracias te amo a ti por este día de vida, por bendecir nuestra vida con tu palabra, por permitirnos aprender más y más, Padre Santo, y saber que tenemos la esperanza bendita de un día estar contigo en la eternidad, de que Yeshua venga por nosotros, nos levante y transforme nuestros cuerpos, nuestras vidas, para estar sin mancha, para ser puros delante de ti. Padre eterno, queremos entregar en tus manos en este momento a aquellos familiares que de alguna u otra manera yacen durmiendo en alma y que no conocieron a tu Hijo Yeshua sino a Jesús. Padre Santo, que seas tú allí, porque para ti no hay nada imposible, permitiendo que esas almas escuchen tu mensaje, tu verdad, y allí puedan levantar una voz hacia ti, pidiéndote una oportunidad de poder confesar que Yeshua es su Señor, su Salvador, que resucitó al tercer día de los muertos, que tú lo resucitaste al tercer día, y que así mismo será con tu pueblo, con tus amados, con aquellos que hemos creído fielmente a tu palabra. Padre, que estos días sean días de clamor por aquellas personas que han fallecido, que son familiares de nosotros, y que tú escuches nuestras palabras, escuches o veas nuestro corazón levantado hacia ti y les brindes esa oportunidad a ellos. Te amamos, Padre eterno. Bendecimos tu santo nombre, Yud-Heh.
Gracias. En el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén y amén. Mis amados, les agradezco mucho. Les envío un abrazo muy grande. Y a mí mi esposita me había dicho algo, se me olvidó hacerlo. Y era lo de la sesión de preguntas y respuestas. Haber iniciado con eso hoy, pero ni modo, ya se me pasó. Luego, la próxima semana vamos a arrancar con eso, con todas las preguntas y respuestas que tengan precisamente lo que estamos viendo. Entonces, a mis amados, un abrazo bien especial, bendiciones y que tengan un resto de día lleno de amor.